Bueno, buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches a todas y a todos que me dan el honor de unirse una vez más a estas charlas de capacitación. Si me permiten un segundito nada más para buscar la información para compartírselas. Y si por favor me confirman cuando la pantalla ya se ve completa. ¿Ya se ve? ¿Todo bien? Sí, correcto. Ok. Listo, entonces, bueno, buenas noches. Como pueden ver, el tema de hoy que vamos a estar tocando es el de dislipidemia. Dislipidemia, pues resulta que es un tema que se las trae porque eh, hay diferentes tipos, hay personas que padecen de unas, hay personas que padecen de otras, y lo curioso de este tema es que también hay factores genéticos, entonces no siempre está tan relacionado a lo que son los hábitos como ya lo hemos visto con la hipertensión o con la diabetes, sino que aquí también pueden haber factores genéticos que son de mucho peso para personas que padecen de dislipidemia. Dentro de los temas que vemos hoy es qué es la dislipidemia, los tipos que hay, la epidemiología respecto al tema, factores de riesgo, categorías, complicaciones, un poquitito sobre alimentación y pues la suplementación, ¿verdad? Que es lo que es más relevante en este tema. Entonces, ya para entrar directo al tema, ¿qué es la dislipidemia? Perdón, esa no aquí. Acá. Van a desaparecer. Los lípidos o grasas, ustedes han visto que no se mezclan con el agua. Eso quiere decir que son insolubles en agua. Bueno, tenemos que recordar que nuestra sangre tiene plasma. El plasma es un líquido, es un tipo de agua, ¿verdad? Entonces, por ende, los lípidos o las grasas que nosotros, no solamente las que nosotros comemos, sino las que nuestro propio hígado produce, que necesitan ser transportados por la sangre, pues va a necesitar de un vehículo como un carrito que lo vaya a transportar por la sangre, ya que no es compatible con, como por ejemplo los carbohidratos o las proteínas que sí se pueden diluir en el plasma, en la sangre y pueden viajar así. Ellos necesitan un transporte. Generalmente, lo que va a servirles de transporte son proteínas. Entonces, cuando un lípido o una grasa se junta con una proteína, formamos lipoproteínas. Las lipoproteínas son las moléculas que desempeñan un papel que es fundamental en el transporte de estas grasas, ya sea en forma de triglicéridos, en forma de fosfolípidos, de éster, de colesterol o incluso de colesterol libre. Hay varios tipos de lipoproteínas. Está el HDL, el LDL, el IDL, que es de todos el menos escuchado, y el VLDL. Esas son las siglas en inglés de proteína, lipoproteína de alta densidad, lipoproteína de baja densidad, lipoproteína de mediana o intermedia densidad y lipoproteína de muy baja densidad. Entonces, la dislipidemia son anomalías respecto a la concentración de estos lípidos en sangre o de estas lipoproteínas cargadas de lípidos en sangre. Y se dice una anomalía porque van a estar anormalmente altas. Nosotros siempre vamos a tener lipoproteínas con grasa en la sangre, a como también tenemos permanentemente glucosa en sangre. Son necesarias para la vida. El problema es cuando los niveles o las concentraciones de esto están por encima de lo normal de forma crónica. Hay etapas en la vida, especialmente por ejemplo en las mujeres en el estado de embarazo, que se aumentan. Eso no es peligroso, no hay que tratarlo, eso es parte del mismo embarazo porque es requerido para la formación de lo que está sucediendo en estos momentos en el útero, ¿verdad? Que es la formación de bebé, etcétera, etcétera. Pero cuando ya la concentración de lípidos, sin ninguna explicación, como por ejemplo la del embarazo, está permanente o crónicamente elevada, es cuando ya podemos empezar un diagnóstico de dislipidemia. Esto se puede dar por alguna alteración, sea en la síntesis o producción, en el transporte o en el metabolismo de las grasas. Se consideran un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Enfermedades como cuáles? Bueno, una enfermedad coronaria aterosclerótica. Recordemos que la aterosclerosis es, y ahora les enseño una imagen rapidito,
es cuando se va acumulando grasa en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces eso va a generar enfermedad coronaria. También enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad periférica arterial. Recordemos que cuando yo me refiero a algo periférico, me quiere hablar de todos los vasos alrededor del cuerpo en las partes más largas, ¿verdad? Los brazos, hasta las manos, las piernas, hasta los pies, todo eso es la periferia. Y esto es por depósito de grasa en paredes arteriales. También, por ejemplo, cuando los triglicéridos están en una cantidad por encima de los 1000 miligramos por decilitro, es una de las principales causas por las que una persona puede padecer de una pancreatitis aguda, que es una condición de altísimo riesgo y en el 99% de los casos requiere de hospitalización y un tratamiento bastante complicado. Hay que entender que no todas las dislipidemias son iguales. Estas van a depender del lipoproteína que esté alterada y la condición en la que esté esa lipoproteína. Entonces, no todas van a ser iguales. Van a haber dislipidemias, por ejemplo, las primarias, que son esas dislipidemias que afectan entre un 5 y 10% de la población. Estas son las que yo les dije que son genéticas. Ya la persona, por lo general, no va a tener un mecanismo de prevención ante este tipo de dislipidemia. Está la hipercolesterolemia primaria, que esto es solamente niveles elevados de colesterol. La hipercolesterolemia primaria tiene 3 subtipos. Está la hipercolesterolemia familiar, que es detectable en los pacientes desde muy jóvenes. Tiene manifestaciones clínicas generalmente después de la segunda década de vida, como una cardiopatía isquémica o santelasmas o santomas. Ahora también les voy a enseñar una imagen de qué son, pero esos son acumulaciones de grasa o placas de ateroma debajo de la piel o en tendones. Especialmente tendones, el tendón de Aquiles en los pies o tendones en manos y codos. El segundo tipo es una hipercolesterolemia primaria por defecto familiar de la apolipoproteína B100. Su principal manifestación clínica son santomas tendinosos y aterosclerosis prematura. O sea, se ve a una persona con las arterias, lo que nosotros llamamos las arterias tapadas. Una persona ya con las arterias tapadas en sus 20, lo que no es normal. Esa es una condición que generalmente se ve más adelante en la vida, incluso después de los 40. Pero cuando es de este tipo genético, se puede apreciar este tipo de desórdenes ya ateroscleróticos en edades bastante prematuras. Luego está la hipercolesterolemia poligénica. Esta es la más frecuente de las hipercolesterolemias primarias. Se caracteriza por niveles de LDL por encima de 190 y aterosclerosis coronaria. Esto de todas es la más relevante. Luego está la hipertrigliceridemia primaria. Ya no es hipercolesterolemia, entonces ya esto es hipertrigliceridemia. Estos son niveles elevados de triglicéridos en sangre, también por factores genéticos. También tiene 3 subtipos: la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, este afecta a un 5% de la población, y la hipertrigliceridemia es moderada. Moderada se dice por debajo de 500 miligramos por decilitro, que sigue siendo bastante alto, pensando que los triglicéridos no deberían estar por encima de 150. El segundo subtipo es la hipertrigliceridemia por deficiencia familiar de ApoC2. Esta, simplemente lo que se necesita para corregir es inyectar el ApoC2 en el paciente y se resuelve completamente. Y la tercera es un déficit de ApoA5. Luego están las hiperlipidemias mixtas genéticas, que es cuando tengo colesterol y triglicéridos ambos elevados. Y está la hiperlipidemia familiar combinada, que es la más común, y la hiperlipidemia tipo 3. Tenemos que tener presente de que como estos son genéticos, van a requerir un mayor estudio médico. No es como cuando yo llego a Levi's y me toman mi muestra de sangre, me detectan niveles elevados, me dan una pastillita y ya. Generalmente estos pacientes no son muy responsivos a medicamentos. Entonces hay que indagar un poco más. El médico tiene que ir e indagar un poco más, hacer exámenes genéticos, incluso en algunas ocasiones, para poder detectar exactamente la causa raíz de esa dislipidemia
y poder tratarla adecuadamente. Ahora sí, tenemos las dislipidemias secundarias. Estas son las más frecuentes. Estas son las que están en 90% de los casos de dislipidemia que se pueden tener hasta el momento. En la mayoría se deben a factores ambientales. La mayoría de las veces son por malos hábitos higiénico-dietéticos o porque el paciente tiene otras enfermedades de fondo, como ya lo hemos visto que un paciente generalmente cuando tiene diabetes o hipertensión va a tener también el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. Entonces es el paciente que uno dice que tiene cartón lleno, ¿verdad? Tiene de todo. Entonces, tener estas enfermedades de fondo puede también ser un predisponente para desarrollar dislipidemia. Tratarla es muy relevante porque esto nos va a permitir corregir la concentración de lípidos o de grasas en sangre, porque es un factor de riesgo de diversas enfermedades coronarias y hasta pancreatitis en el futuro. Y si bien su tratamiento muchas veces incluye fármacos, siempre es prioritario un cambio de hábitos. La persona debe de cambiar hábitos. Vean que este es un tema recurrente que hemos visto a lo largo de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Yo no las puedo contagiar, las tengo y me perjudican mi vida. Y en todas siempre se requiere un cambio de hábitos para poder tratar de percibir una mejoría en la salud. En muchos casos, la dislipidemia, al igual que la hipertensión, no va a producir síntomas serios. Son enfermedades que se consideran silenciosas. Generalmente, el diagnóstico es necesario hacerlo por medio de exámenes de laboratorio. En Costa Rica se maneja, por ejemplo, con la medicina de nivel primario o la medicina en los EVAIS, que es la de primer orden, que se considera preventiva y por eso siempre me toman la glicemia, siempre me toman la presión, siempre me hacen exámenes de control para poder ir viendo la evolución de un paciente y poder ir diagnosticando estas enfermedades cuando sea necesario de forma oportuna y no dejar que transcurran. Porque generalmente cuando las dejamos que transcurran sin ningún tipo de medicación, como no causan síntomas, no me duele tener el colesterol alto, no me va a generar así como, ay, me va a doler el hombro, todo. Entonces, cuando ya la persona me presenta síntomas, va a ser porque ya están apareciendo síntomas relacionados a enfermedad cardiovascular. Entonces, eso es lo que se busca prevenir de entrada. La epidemiología, que recuerden, como les he venido mencionando en las últimas semanas, es el estudio de una enfermedad, cómo esta enfermedad se comporta, cómo se transmite y cómo es tratada en diferentes poblaciones. La epidemiología de la diabetes indica que la prevalencia de esta enfermedad, o sea, la frecuencia con la que se da es muy variada de acuerdo a la geografía. O sea, cada país tiene sus niveles distintos. Una cosa en común que tiene con, por ejemplo, la diabetes y que tiene, por ejemplo, con la hipertensión es que son enfermedades que son muy prevalentes en poblaciones, en países que son de medio y bajo ingreso, que también ahí queda, esa es nuestra categoría de país. Hay un estudio que es el estudio NCD-RISC, que es el estudio más grande a nivel mundial en lo que respecta a estudios de colesterol y triglicéridos en pacientes, que dice que para el año 2019 había más de 102.6 millones de personas mayores de 18 años que padecen de dislipidemia y que hay un total de 3.78 millones de muertes registradas por enfermedad isquémica cardíaca que es producida por aterosclerosis, o sea, por ya esa acumulación de grasas excedentes en la sangre que se va acumulando en las venas. Y que, no sé si aquí el numerito me queda, 0.60, casi 1 millón de muertes también por derrames isquémicos secundarios a niveles elevados de LDL. Entonces, de todas las muertes que se dan por derrames cerebrales isquémicos, que eso quiere decir porque hay venitas que están muy cerradas y ya no pasa sangre y se va infartando el cerebro, el 22.4% de esas muertes por derrame son atribuidas a personas que tenían niveles de LDL elevados en sangre. Entonces vean que es una enfermedad muy relevante y siempre va a ser muy relacionada con no solo lo cardiovascular, que sería lo primordial, sino cardio y neuronal, ¿verdad? Ahora, factores de riesgo.
Bueno, como les había mencionado, tener enfermedades de fondo como hipertensión o diabetes son factores de riesgo para llegar a desarrollar una dislipidemia secundaria, sea colesterol, sea triglicérido o sea ambos. También el sedentarismo. El sedentarismo hemos visto que también está presente en todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Esta falta de actividad física, nuestro cuerpo fue diseñado para moverse y cuando no le damos ese movimiento necesario, vamos a desarrollar enfermedades. También el tabaquismo es un factor de riesgo. La persona que fuma va a tener un 30% más de probabilidades de desarrollar dislipidemia. El sobrepeso y la obesidad, especialmente las personas que tienen un acúmulo mayor de grasa en la zona del abdomen, lo que se llama grasa visceral. Esa grasa ahí acumulada es de las que más enferman a las personas. La edad, ya estos son factores no modificables. La edad, yo no puedo cambiar los años que tengo, tampoco puedo cambiar mi historial familiar, ni tampoco puedo cambiar mi sexo. Entonces, estos son tres de los factores que se salen completamente de nuestras manos. El resto de los factores de riesgo que mencioné, todos son modificables. Aquí tenemos, pues, la categoría de niveles normales, valores normales. Tenemos que entender que la única manera de poder diagnosticar una dislipidemia es realizarse tomas de sangre, ojalá con un ayuno entre 9 a 12 horas. Y los valores normales serían triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitro, el colesterol total por debajo de 200, el HDL, que es el cardioprotector, el que conocemos como el colesterol bueno, debería estar por encima de los 40 miligramos por decilitro. Luego las lipoproteínas de alta densidad o las LDL, las HDL son las de alta densidad. Las lipoproteínas de baja densidad, la LDL o el que conocemos como el colesterol malo, el óptimo debería estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Cercano a óptimo, entre 100 a 129. De hecho, si ustedes van a un laboratorio y se toman prueba, cuando les dan el resultado, ahí les van a decir 145 y el rango era menor de 130. 130 debería ser la meta más cercana a lo óptimo. Limítrofe, que para mí ya está elevado, sería entre 130 y 159. Alto, de 160 a 189 y muy alto, más de 190. Ya en estos puntos es donde sí o sí el médico va a empezar a mandar fármaco para tratar de bajar esos niveles. Y debería también de ser acompañado, eso se llama una terapia médico-nutricional porque debería ir acompañado de la manita con pues cambios de hábitos, cambios de alimentación, cambios de estilo de vida en general. ¿Qué complicaciones pueden aparecer con la dislipidemia? Como les dije, ya todas aparecen hasta que ya están relacionadas con enfermedad cardiovascular. Entonces ya puede aparecer un dolor de pecho, generalmente ya porque hay un infarto o un preinfarto al corazón, pérdida de conciencia, pérdida de fuerza o incluso pérdida de sensibilidad, todo esto porque ya hay complicaciones con la circulación en general. Problemas de habla y visión, que ya esto es mucho cerebrovascular, ¿verdad? Ya puede haber algún evento cerebrovascular ahí involucrado. O incluso dolores y frialdad en pies y en piernas, y esto es porque hay falta de riego sanguíneo en esas zonas. Estas son las imágenes que les dije que les iba a mostrar. Si vemos la imagen de abajo a la derecha, el dibujito, esa es una placa de ateroma. Muchas veces la persona piensa que es que como que la vena o la arteria tiene la grasa dentro de la vena, como que yo puedo llegar a, como limpiar una tubería, que yo puedo llegar y sacar eso y sacarlo, y no es así. Digamos que esta es la vena, la grasa se acumula por debajo de la pared, y se va acumulando ahí, se va acumulando, y lo que va haciendo es que va creciendo eso y me va cerrando cada vez más el diámetro de la vena, generando pues, que haya una interrupción en el flujo de sangre. Cuando eso se está dando en las arterias coronarias, por ejemplo, que son las arterias que le llevan sangre al corazón, es donde la persona puede sufrir un infarto. Y cuando la logran detectar a tiempo, es donde a la persona le hacen el famoso bypass, que puede haber un bypass, 2 bypass, 3 bypass y hasta 4 bypass en una misma cirugía, depende de qué tan complicada esté la persona.
Pero hay que recordar que eso no solamente se forma en las arterias coronarias, eso se va a dar en todas las arterias mayores, incluyendo las arterias que me llevan flujo sanguíneo a el cerebro. Lo que pasa es que es muchísimo más riesgoso hacer una intervención neuronal para limpiar esas arterias. Entonces se trata de ganarle tiempo al paciente, tiempo de vida, limpiando lo que le puede dar un infarto en ese momento y cruzando los deditos para que el paciente no tenga ninguna actividad neuronal, una isquemia cerebral o algo a futuro. Después, si vemos las fotografías de abajo a la izquierda y arriba a la derecha, esos son los santelasmas. Esos son capas de ateroma o las capas de grasa que se acumulan debajo de la piel. Generalmente esas son muy observables en personas que tienen una dislipidemia genética. Son tan elevados los niveles y son tan jóvenes las personas que se empiezan a ver esa acumulación en personas muy jovencitas. Y luego la señora que está arriba en la fotografía a la izquierda, esos son síntomas, esos son las mismas capitas de ateroma, pero que se ponen en los párpados. Si ustedes pueden ver, ella tiene los párpados de arriba y tiene también amarillito en los párpados abajo. Esas no ponen en riesgo del todo la visión de la persona, se ve bastante llamativo. Generalmente para poder eliminar estos, incluso hay cirugías que hacen y la persona queda con una gran cicatriz porque lo que hacen es intervenirla, le abren para sacarle las capitas de grasa, pero básicamente esto es, se los quería presentar así en visual para que ustedes pudieran ver. Entonces, yo les presento a ustedes signos clínicos que ustedes pueden ver para decir, uy, si esta persona tiene el colesterol alto y tratar de investigar un poquito más si está medicado, si está bajo control médico, si el doctor le ha dado autorización de tomar algo más para el tratamiento de esto, si sabe cuál es el tipo de colesterol que tiene o de trigliceridemia que tiene, ¿verdad? Para que ustedes siempre indaguen un poquitito más y no nada más demos recomendación sin pensar en probables complicaciones por interacciones en un futuro. De la alimentación con la dislipidemia no hay, como por ejemplo la dieta mediterránea que habíamos hablado con diabetes o la dieta DASH que hablamos la semana pasada, no hay una dieta puntual que se utilice con la dislipidemia. De hecho, se dice que los pacientes se ven muy beneficiados de seguir una dieta mediterránea. Ya esa la habíamos conversado. Básicamente el tratamiento dietoterapéutico para el manejo de las dislipidemias, más que todas las secundarias, busca limitar alimentos que sean altos en grasas saturadas. Recordemos que las grasas saturadas son las que a temperatura ambiente son sólidas, como la mantequilla, la natilla, el queso crema. También la grasa visible en las carnes, la piel del pollo, la grasita de la chuleta, el marmoleado blanco de la carne de res. Todas esas grasas saturadas se busca eliminarlas dentro de lo posible. Se busca incorporar por lo menos 5 porciones diarias entre frutas y vegetales. Se dice 2 porciones de frutas y 3 porciones de vegetales, donde aunque sea una debería ser cruda. Esto es para aumentar no solamente el consumo de fibra, que ahora vamos a ver que es muy importante, pero también para aumentar el consumo de antioxidantes, que también vamos a ver que es un ingrediente clave en el manejo de la dislipidemia. Los cereales integrales que sean fuente de fibra también, ojalá fibra soluble como la avena, el trigo, el centeno, y también el consumo de psyllium. El psyllium es un muy buen aliado en el tratamiento de la dislipidemia porque nos ayuda, ahora vamos a ver qué efectos tiene la fibra, nos ayuda mucho con el manejo de esto. También se busca que la persona evite lo más posible el consumo de azúcares refinados, bebidas azucaradas, sean jugos o gaseosas, cualquiera de las dos. Es preferible que tome agua, que evite el consumo de golosinas, reposterías y alimentos altos en grasa y ultraprocesados. Respecto a la suplementación, pues hay un montón de suplementos que ayudan con el control. Hay que recordar que muchas veces incluso aquellos suplementos que nos ayudan con el control del peso corporal, en el caso de una dislipidemia secundaria, pues es muy buen coadyuvante para poder disminuir los niveles de colesterol y o triglicéridos en sangre.
como he mencionado antes, la línea de Millennium es una línea muy amplia. Yo aquí les expongo los que tienen mayor respaldo científico, pero no estamos limitados a estos. Como les digo, hay otro montón de suplementos que se pueden utilizar que por otros mecanismos, como el que les mencioné ahora, que es el de reducción de peso corporal, puedan ayudarme a reducir los niveles de glucosa y de triglicéridos en sangre. Y siempre teniendo en cuenta que lo más importante es que la persona esté bajo un tratamiento médico, que haya un doctor que esté revisando que la persona esté pues en un estado adecuado para recibir una suplementación. Recordemos que todo lo que introducimos en nuestro cuerpo va a tener algún efecto secundario. Entonces, ojalá que la persona esté bajo vigilancia médica, especialmente si es una persona que tiene más de una patología y, como se dice en el campo médico, está en polifarmacia, o sea, está tomando más de un tipo de medicamento, que es mucho de lo que se ve hoy en día. Desde la persona con diabetes, con hipertensión, con el colesterol alto, que se toma cualquier cantidad de pastillas al día. Entonces, siempre tenemos que tener ese granito de precaución ahí frente a este tipo de pacientes. Dentro de los suplementos que menciono hoy está el LIV-C, las vitaminas de complejo B que van dentro de la explicación del LIV, el ajo, el alfa lipoico, el magnesio, la vitamina D, la coenzima Q10, la carnitina, la lecitina y la fibra. Entonces vea que tenemos bastante de dónde hablar. Empezando por el LIV-C. El LIV-C, pues sí, yo entiendo que pues, muchos lo ofrecen mayoritariamente para el hígado, que la depuración del hígado y todo, pero nosotros tenemos que entender y recordar que el mayor productor de colesterol en nuestro cuerpo es el hígado. Entonces necesitamos un hígado sano y en buenas condiciones, ¿verdad? Aparte de eso, hay dos ingredientes clave que tiene el LIV-C. Vean que aquí ni siquiera voy a mencionar el cardo mariano, que es como la estrella de este producto, pero tiene dos componentes aparte que son clave en el manejo de la dislipidemia secundaria mayoritariamente, que son la alcachofa y algunas vitaminas del complejo B. Entonces, la alcachofa, que su nombre científico es la Cinara scolymus, se usa en medicina desde el siglo IV. Se ha usado tanto ella solita como en conjunto con otras hierbas medicinales porque tiene muchos beneficios. Es antiobesogénico, es hepatoprotector, o sea, protege el hígado, ayuda contra la dispepsia gástrica. La dispepsia gástrica es esa persona que dice, me cayó mal el almuerzo, me cayó mal, pesadez estomacal, eructos, flatulencias, pesadez, no sé cómo explicar, eso es una dispepsia, ¿ok? Entonces ayuda contra la dispepsia gástrica, mejora el metabolismo de las grasas, tanto las endógenas, o sea, las que yo hago, como las exógenas, las que yo recibo de mi alimentación. Es un excelente tratamiento post una hepatitis, ¿verdad? Una hepatitis aguda. También en enfermedades agudas o subcrónicas del tracto biliar es muy benéfico, o incluso en un tratamiento postquirúrgico luego de una colicistectomía, que es cuando a la persona le remueven el vaso, ¿verdad? Cuando ya no produce bilis. La alcachofa es un muy buen coadyuvante postquirúrgico en el tratamiento de estos pacientes. En otros países, más que todo europeos, por ejemplo en Bélgica, se utiliza como colagogo. El colagogo o un colagogo es una sustancia que me va a ayudar a producir más bilis en la parte duodenal, o sea, en el canal que me lleva bilis directo al duodeno del intestino. El duodeno es la primera parte del intestino pequeño, del intestino delgado. Entonces, el colagogo es algo que va a hacer que se secrete mayor cantidad de sales biliares directo al duodeno. En Bulgaria ayuda mucho con la dispepsia, que ya les expliqué qué es la dispepsia, también como colagogo, igual que en Bélgica, y también como colerético. Colerético es que ayuda a una mejor producción de sales biliares hepáticas o en el hígado. Y también mejora mucho la función urinaria y digestiva en la persona. En Alemania, por ejemplo, se utiliza para mejorar la digestión
se consumen como 30 miligramos de esto 1 o 2 veces al día para mejorar la digestión de las personas. En Hungaria también se utiliza como colagogo. Es un potenciador de metabolismo de las grasas y se utiliza como tratamiento en una sensación de persistente llenura. Es, digamos, llenura, náusea, flatulencia. Volvamos a encasillarla todo otra vez dentro de dispepsia. Y también para tratamiento de enfermedades de la vesícula biliar. Un estudio demuestra que el uso de alcachofa, sea en dosis de 150, 300 o 600 miligramos por kilo al día, por un mínimo de no menos 30 días, en comparación con la simvastatina, que es una estatina para el tratamiento de la dislipidemia, la alcachofa logra reducir el colesterol total en los pacientes que la reciben y que la tintura de hoja de alcachofa logra reducir los niveles de triglicéridos. En otro estudio, esto es un estudio doble ciego, estas terminologías que yo les digo, doble ciego, randomizado y todo eso es solamente la descripción de cómo es el estudio realizado. Un doble ciego es que no se sabe quién va a estar en grupo control, quién va a estar en grupo placebo, quiénes va a recibir qué, ni nada. Ni las personas que participan, ni los científicos. Por eso es doble ciego, nadie sabe. Para tenerlo más estadísticamente válido, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este estudio doble ciego con 80 participantes, de esos 80, 30 reciben 1.800 miligramos en un total de 4 tabletas al día por un periodo de 2 meses de alcachofa y registran pérdida de peso, no solamente pérdida de peso, sino que también hay una baja de triglicéridos, de LDL y de colesterol total. Otro estudio, doble ciego, con un total de 143 participantes entre 18 y 70 años que presentaban hipercolesterolemia. Uno de los grupos, porque se dividen generalmente en dos, recibe 1.800 miligramos en un total de 2 tabletas por un periodo de 6 semanas. Y las personas del estudio que recibieron la alcachofa mostraron una reducción de 18.5% de sus niveles en sangre de colesterol total y LDL. Entonces vean que es bastante eficiente. Por otro lado, las vitaminas B, puntualmente la vitamina B6, la que conocemos como piridoxina. En alta cantidad de información científica que se ha recaudado con los años, se muestra que la piridoxina está involucrada en varios aspectos del metabolismo de los lípidos, particularmente en el de colesterol y de ácidos grasos esenciales. Entonces, se ha demostrado que tiene una alta efectividad reduciendo los niveles en sangre de triglicéridos, colesterol total y también reduce la acumulación de grasa en el hígado. Entonces vean cómo por eso está en este producto del LIVC, porque la idea de este producto es la hepatoprotección, o sea, proteger el hígado. Y este nos ayuda a prevenir o reducir las posibilidades de que haya un exceso de acumulación de grasa en el hígado que al final lo enferma y eso es lo que nos descontrola otro montón de cosas, incluyendo el colesterol. Un estudio doble ciego controlado evalúa efectos de 80 miligramos de hidrocloruro de piridoxina en diferentes marcadores en las personas. Marcadores como el peso, medidas antropométricas, que las medidas antropométricas son las medidas del cuerpo, que habla de circunferencias, de longitudes y perímetros de diferentes partes del cuerpo, como la circunferencia abdominal, la circunferencia del brazo, las longitudes de los miembros, de las extremidades, etc. Entonces querían ver cómo las medidas antropométricas podrían reaccionar a 80 miligramos de hidrocloruro de piridoxina. También composición corporal. La composición corporal me divide el cuerpo en diferentes apartados, el muscular, el graso, el mineral óseo, la piel, etc. Entonces también querían ver cómo afectaba la composición corporal de las personas. Querían puntualmente conocer los efectos sobre la grasa visceral, como fue que les dije, que es la grasita que está en el área abdominal, y también el índice glicémico de las personas, o sea, cómo tienen el azúcar en sangre, y el perfil lipídico. La intervención fue de 80 miligramos al día de hidrocloruro de piridoxina por un periodo de 8 semanas, y se observa una mejoría en todos los marcadores. Y del perfil lipídico, el que mejor reaccionó
fue el colesterol total, que fue el que presentó una reducción más significativa. De la piridoxina, el efecto hipolipemiante o el efecto que me ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos en sangre puede deberse a que tiene un rol muy importante en la desaturación y elongación de los ácidos grasos en la metilación de fosfolípidos. O sea, en la movilización de cómo ellos se comportan una vez que ya estén en sangre y una vez que ya estén pegados a los triglicéridos. Los triglicéridos generalmente es un esqueletito con 3 ácidos grasos pegados. Entonces aquí lo que hace es metilaciones y fosforilaciones, todo eso son cómo se pegan o cómo se van separando de las moléculas. Entonces eso tiene un rol importante en esa fase bioquímica de las grasas, lo que ayuda a inhibir o reducir la biosíntesis o la producción de colesterol, principalmente en el hígado, reduciendo el colesterol total. Hay que recordar que el colesterol que a mí me miden en sangre es el colesterol que yo logro producir desde mi hígado. Si lo produzco es porque lo necesito. Es muy necesario para, por ejemplo, mi cerebro, mi materia gris en el cerebro es 70% colesterol. Muchas de mis hormonas esteroideas, como la testosterona, la progesterona, todas estas hormonas sexuales son hormonas base colesterol. Entonces yo necesito, la idea no es cortarlo completamente porque es necesario para vivir, pero sí se puede inhibir un poquito la producción si es que estoy en sobreproducción por alguna razón. Luego la vitamina B12 se ha observado en estudios que hay una relación inversa entre los niveles en sangre de la cianocobalamina o B12 y los niveles elevados de triglicéridos, LDL y colesterol total. O sea, si yo tengo niveles bajitos de vitamina B12, voy a tener niveles elevados de estas grasas en sangre. Una deficiencia de esta vitamina puede causar que el metabolismo de los fosfolípidos, que recordemos que es una de las formas en las que estas grasitas viajan por la sangre, se vea afectado, lo que va a facilitar que haya una elevación de las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, aquí lo recomendable es mantener niveles apropiados para llegar a regular los niveles de colesterol de la mejor manera. Seguimos con el ácido alfa-lipoico. Como ya lo hemos visto, es un excelente antioxidante natural. Lo podemos encontrar en espinaca, en brócoli y en tomate, si es que lo buscamos desde la alimentación. Y también puede ser sintetizado en la mitocondria de tejido de los mamíferos, en tejido como testículos, corazón e hígado, que son de los tejidos que mayor cantidad de mitocondrias tienen, entonces son las que más lo producen. Por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes, ha sido propuesto que el ácido alfa-lipoico pueda prevenir la oxidación del LDL. Se busca siempre prevenir la oxidación de esta lipoproteína. Entonces, este poderosísimo antioxidante logra prevenir esa oxidación o por lo menos logra prevenir el exceso de oxidación. Puede ayudar a regular el metabolismo de los lípidos o de las grasitas en riñón, también en el hígado y en la sangre, porque el ácido alfa-lipoico va a participar en varios complejos enzimáticos, entonces puede, en cantidades suficientes en el cuerpo, tener el don de regular el metabolismo en estos tejidos. También me va a ayudar a proteger al hígado de una acumulación excesiva de grasa. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el ácido alfa-lipoico es excelente para regular el peso corporal. Entonces, cuando una persona regula su peso corporal, pues de hecho va a disminuir la concentración de grasa acumulada en el hígado. Por eso cuando una persona la diagnostican con hígado graso, de las primeras cosas que se le indican es necesita bajar peso y ojalá la mayoría del peso que pierda provenga de su abdomen, porque son personas que tienen gran cantidad de grasa visceral y está muy enfocada en el hígado. Un metaanálisis que se realiza en el 2019, recordemos que los metaanálisis son estos estudios que lo que hacen son como revisiones literarias de todo lo que ha salido reciente en la literatura para poder explicarlo todo condensado en un solo documento. Llega a recolectar 11 estudios con un total de más de 650 participantes, donde 352 de esos 650 fueron suplementados con ácido alfa-lipoico
y reportaron una reducción significativa de colesterol total. Sin embargo, no se observa que el ácido alfa-lipódico tenga tanto impacto sobre el LDL, sino sobre el colesterol total. Otro metaanálisis donde se revisan los efectos del alfa-lipódico directamente sobre los triglicéridos. Se revisan 11 estudios con 714 participantes, de los cuales 357 reciben la suplementación y no se reporta tampoco una disminución significativa. Entonces podemos ver que esto me sirve para una hipercolesterolemia y lo que me va a ayudar es a reducir mucho el colesterol total, no así teniendo gran efecto ni en triglicéridos ni en LDL. El poder hipolipemiante de este ácido puede deberse a que reduce la biosíntesis, o sea, reduce la producción mía de lípidos, también reduce la absorción intestinal de la grasa alimentaria y también puede disminuir el aumento del metabolismo lipídico que se da en mis otros órganos, como vemos ahora, que era como el riñón, el hígado, etc. Me va a ayudar a incrementar la apolipoproteína alfa, que también ayuda a incrementar el receptor del LDL en hígado. Va a reducir la actividad de la HMG-R-CoA reductasa. Esta es una enzima que trabaja sobre la HMG-CoA, cambiándola a un producto y es como por decirles, como el primer paso para que mi cuerpo haga colesterol. Entonces, lo que hace es que reduce la actividad de esta enzima y al reducir la actividad de esta enzima, reduce la cantidad de colesterol que va a estar al otro lado de ese proceso. También me va a incrementar la actividad de la lipoproteína lipasa y al incrementar la actividad de esta enzima se va a mejorar el metabolismo de triglicéridos y al mejorar su metabolismo reduzco el exceso en sangre. Entonces me reduce las concentraciones en sangre. El ajo, que viene siendo casi que uno de nuestros invitados ya de costumbre, tiene propiedades maravillosas y no se quedó afuera en esta revisión literaria. Los suplementos de ajo tienen un muy importante papel en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Se ha observado que el consumo de estatinas, como la lovastatina, rosuvastatina, simvastatina, etcétera, todo lo que termine en estatina, puede llegar a causar problemas musculares, problemas en el hígado y problemas en los riñones. Entonces, pues esto abre la puerta a que los investigadores empiecen a buscar compuestos naturales que puedan ser utilizados como alternativa, que generen menos efectos secundarios, y ahí es donde está el ajo. Compuestos del ajo como la alina y la alicina, e incluso un compuesto que no hemos mencionado como el ajo-N, que hay E-ajo-N y Z-ajo-N, son compuestos organosulfurados presentes en este ajito, que van a tener propiedades hipolipemiantes, o sea, que van a permitir la reducción del colesterol y triglicéridos en sangre. Puntualmente, la alicina tiene un compuesto que inhibe la biosíntesis de colesterol en los hepatocitos. Traducido, la alicina tiene un compuesto que me va a disminuir me va a disminuir la producción mía de colesterol en el hígado. Entonces esto me va a reducir, por ende, el colesterol total. También la alicina ayuda a disminuir el malondialdehído. Acuérdense que habíamos hablado de una hormona, de una enzima que era la HMG-CoA. Al final lo que hace es convertirse en malonaldehído y ese es el primer paso para el colesterol. Entonces ayuda a disminuir este compuesto, entonces por eso también disminuye el colesterol total. La aliina, por su parte, va a inhibir el ácido graso sintetasa. Esta es una enzima que se ve muy elevada en pacientes que tienen obesidad y en pacientes que tienen hígado graso. Entonces, si yo inhibo esta enzima o disminuyo su secreción, voy a bajar la producción de colesterol total y de triglicéridos. Entonces, a lo que se llega con esto es que el ajo tiene propiedades casi tan benéficas como las estatinas a la hora de reducir triglicéridos y colesterol. Luego está la coenzima Q10.
Ya sabemos que también es una coenzima que es producida por mitocondrias en las mismas células que les había mencionado, cardíacas, en el riñón, en el hígado, en el páncreas, en los músculos. Todas las células que tengan un montón de mitocondrias son las productoras de coenzima Q10. Y es utilizada principalmente para la producción de grandes cantidades de ATP. El ATP es como el menudillo que nosotros intercambiamos para energía. Moléculas de ATP es lo que nuestro cuerpo siempre está en producción porque es lo que nos da energía. Entonces, la coenzima Q10 es muy importante en ese proceso. Una dislipidemia me va a perjudicar la actividad de las mitocondrias, lo que va a reducir la producción de coenzima Q10 y va a favorecer la producción elevada de sustancias reactivas al oxígeno y de radicales libres. Entonces, esto es como una receta perfecta para una inflamación crónica. Entonces, suplementar con esta coenzima me va a ayudar a inhibir la producción de triglicéridos y de VLDL porque ayuda a que el hígado produzca menos. Por ende, como estoy suplementando con esto, es un potentísimo antioxidante, voy a también a reducir el estrés oxidativo y esto, por añadidura, me va a reducir la peroxidación de lípidos, que ya hemos hablado que la oxidación de lípidos siempre se busca disminuir. ¿Cómo logra la coenzima Q10 hacer esto? Bueno, los antioxidantes, por eso les dije ahora que una alimentación llena de colores, de frutas y vegetales todos los días, ojalá mínimo 3 colores en cada tiempo de comida. Los antioxidantes pueden inhibir la absorción de lípidos que provienen de la alimentación en el intestino. Entonces ya por ahí tenemos un mecanismo de defensa. También puede disminuir la síntesis en el hígado de colesterol. Sí, segundo paso. También puede acelerar la producción de las vías biliares, que cuando yo tengo una apropiada producción de ácidos biliares y de sales biliares, eso me va a ayudar a metabolizar mejor las grasas en el intestino. Por eso las personas que les quitan la posibilidad de utilizar estas vías biliares con la colecistectomía, ya no pueden comer grasa, les da diarrea, se sienten mal porque no hay manera de poder metabolizar bien las grasas. Entonces, la coenzima Q10 me ayuda a acelerar estos procesos de vías biliares. También suprime proteínas y enzimas y la glicación de lipoproteínas que están involucradas en el proceso del metabolismo de lípido. Entonces, al suprimir o al inhibir estas proteínas y enzimas, me ayuda con el proceso. La glicación de proteínas se da mucho cuando, por ejemplo, hay un paciente diabético que las altas cantidades de glucosa en sangre me forman una glicación, o sea, se van pegando moléculas de glucosa en estas lipoproteínas y ya son lipoproteínas que están dañadas, no se pueden utilizar. Todo eso se protege y no se da, entonces me ayuda a que el metabolismo de los lípidos sea más eficaz y más eficiente. Luego sigue el magnesio. El magnesio se ha observado que su deficiencia está muy vinculada al desarrollo de desórdenes de lípidos en sangre. Un metaanálisis que revisa 36 estudios que buscaban encontrar una relación entre el magnesio, los lípidos en sangre y la dislipidemia, llegan a un acuerdo, o sea, los que revisan estos estudios llegan a un acuerdo que la mayoría de los estudios, 25 de 36, observan que hay un posible efecto de reducción de grasa en sangre que se pueda deber a que se inhibe la producción de la enzima HMG-CoA reductasa, que ya la había mencionado, que es la responsable de convertir la HMG-CoA en mevalonate, que como les había dicho es como el primer paso para hacer el colesterol. Entonces, al disminuir esa producción, al disminuir esa enzima, se disminuye la producción y me disminuye los niveles en sangre. También dispara una desaturasa, esa es otra enzima, la desaturasa, que me va a convertir ácidos grasos como los omega 3 y 6 en prostaglandinas y en lecitina colesterol aciltransferasa. Entonces ese es otro mecanismo de defensa. Estas enzimas reducen el colesterol y el LDL en sangre y tienen el efecto que también me ayuda a subir el colesterol bueno, el cardioprotector. Entonces ya aquí vemos que incluso me ayuda no solo a disminuir los perjudiciales, sino que aumentar los cardioprotectores. Luego sigue la vitamina D. La vitamina D
Hay estudios que sugieren que su deficiencia puede contribuir a elevados niveles de inflamación. Ya eso lo hemos visto, lo vimos desde la primera charla. La deficiencia de vitamina D y la inflamación van de la mano. Y también, por ende, las dislipidemias, que pueden estar relacionadas a aterosclerosis, también a hipertensión, a diabetes mellitus y a enfermedad cardiovascular. El tema de la vitamina D y la dislipidemia tiene más de 20 años de estudios que arrojan diversos mecanismos para reducir los lípidos en sangre. El primero es que tiene una elevadísima activación de la lipoproteína lipase. Entonces, esta enzima lo que hace es mejorar la utilización de triglicéridos, disminuyendo su cantidad en sangre. Tiene la regulación del metabolismo de calcio, que también ayuda con los procesos celulares dentro de los hepatocitos en la producción de colesterol. O sea, lo modula, lo va como modulando un poquito más para que no haya sobreproducción. También la disminución de actividad de la hormona paratiroidea, que también se ha observado que tiene efectos en el organismo, que aumenta colesterol cuando no está, cuando está muy activa. Por ende, estos mecanismos me van a terminar reduciendo el colesterol total, me reducen el LDL, me reducen los triglicéridos y vea que aquí tenemos el segundo que me aumenta los niveles de HDL, que es la cardioprotectora. Un metaanálisis que logra revisar 8 estudios que buscaban evaluar el impacto de suplementación de la vitamina D en el perfil lipídico muestra una reducción de triglicéridos y en correlación un incremento del HDL. Otro metaanálisis que me encontré lee 39 estudios randomizados y en este se observa una relación inversa y estadísticamente significativa entre la suplementación con vitamina D y una disminución en triglicéridos, LDL y colesterol total, así como un incremento del HDL. Entonces vean la relevancia de tener niveles apropiados de vitamina D, y si los tenemos bajitos, pues probablemente vamos a tener niveles elevados de colesterol también, aparte de inflamatorios. Entonces, muy recomendable suplementar. Luego los omegas, yo siempre los pongo de la manita, el krill y el omega 3. Se ha observado que una suplementación con omega 3 de aproximadamente unos 4 gramos al día por 8 semanas, estos son intervenciones clínicas, ¿verdad? Puede generar disminuciones discretas en colesterol total, LDL y generar disminuciones significativas en triglicéridos en sangre. Entonces ya aquí estamos viendo que es más significativo en una persona con hipertrigliceridemia utilizar el omega que utilizar en personas con colesterol elevado. No es que no lo vaya a disminuir, pero es mucho más significativo en triglicéridos que en colesterol. Y este no afecta de todo el HDL, como ya lo vimos con la vitamina D y con el magnesio. Su probable mecanismo hipolipemiante es que inhibe la habilidad del hígado de producir triglicéridos y también la síntesis de LDL, o sea, regula mucho esa síntesis, entonces disminuye la producción, por ende me va a disminuir los niveles en sangre totales. Un metaanálisis que me encontré sobre el uso de omega 3 para analizar los efectos sobre el perfil de lípidos en la persona. Son 33 ensayos randomizados que concluyen que el EPA y el DHA son altamente efectivos en la disminución de los niveles en sangre de triglicéridos. Sin embargo, suplementar solo con EPA me va a ayudar a disminuir colesterol total y LDL, mientras que la suplementación sola con DHA puede incrementar colesterol total y LDL. Entonces, vean que hay información muy conflictiva. En la sana teoría queda muy significativo para triglicéridos y no tan significativo para colesterol. La L-carnitina, aminoácido biológicamente activo con un importante papel en el metabolismo de los lípidos, también en la defensa de las mitocondrias, que ya vemos que las mitocondrias son muy importantes en estos procesos, y la protección contra los metabolitos dañinos involucrados en trombosis coronaria y embolismo. Hay una amplia batería de estudios que demuestra que la suplementación con la carnitina es muy efectiva en normalizar las concentraciones en sangre de colesterol, triglicéridos y LDL. También encontró un metaanálisis que tiene 6 pruebas clínicas con 2000 miligramos de carnitina
en una intervención de 24 semanas. Se observa muy efectiva en la reducción en concentración en sangre de colesterol. 7 artículos dan un resultado muy similar en 2000 miligramos, perdón, de carnitina por 24 semanas. 7 artículos demuestran que hay una efectiva reducción de los triglicéridos. Puntualmente sobre el HDL, 5 pruebas clínicas donde se demuestra que no tiene efectos significativos en la concentración de HDL, o sea, este tampoco me va a ayudar a elevar los niveles de HDL en sangre. Y respecto al LDL, 5 pruebas clínicas demuestran que no hubo ningún efecto benéfico de esta suplementación sobre las concentraciones de LDL. Entonces vemos que la carnitina es muy significativa en colesterol total y en triglicéridos. Mecanismo para esto puede ser que la carnitina tiene un rol que es esencial en la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, suplementar con carnitina puede reducir la conversión de ácidos grasos libres a triglicéridos y por eso bajan los niveles en sangre. También afecta el metabolismo del colesterol porque inhibe la actividad de la HMG-CoA reductasa, que recordemos que eso es casi que detener en seco la producción desde el primer paso de colesterol. Luego la lecitina. Las lecitinas vegetales, porque hay de muchos tipos, está la de soya, que es de las más famosas, está la de colza, también hay algunas marinas, ¿verdad?, que se utilizan. Las lecitinas son muy empleadas como emulsificantes en la industria alimentaria. Tienen capacidades anfifílicas. ¿Qué quiere decir eso? Que se lleva muy bien con lo líquido y con lo graso, y por eso se utilizan para emulsificar líquido y graso. Por ejemplo, a la hora de hacer una mayonesa, para que la mayonesa no se me divida a mí entre la grasa y el líquido que yo utilicé, la lecitina del huevo es lo que me permite que esa mayonesa se quede como una mezcla homogénea. Bueno, lo mismo pasa en la sangre. Entonces, se observa que una mezcla natural de lípidos que contiene un 50% de fosfolípidos son indispensables en el proceso de estabilización de las gotículas de lípidos que yo estoy recibiendo desde afuera, exógenos, en el mecanismo de transporte de las lipoproteínas. Entonces, son muy importantes en este proceso. La lecitina tiene el potencial de modular funciones celulares en la membrana. Siempre va a actuar mucho en la membrana porque es como la interfase entre lo líquido del plasma y lo graso que está por dentro, influenciando la digestión, también influenciando la absorción de las grasas y también modula la actividad del HMG-CoA. Siempre tengamos presente que las estatinas, esto es lo que más hacen, la modulación de la HMG-CoA reductasa. Entonces vean que estamos hablando que son suplementos que tienen muchas similitudes a las estatinas y a veces con menos de los efectos secundarios. Y ya para cerrar el día de hoy, hablo de la fibra. La fibra, hay 2 tipos, como ya les había mencionado en charlas anteriores, está la fibra soluble y la fibra insoluble. Ninguna de las 2 puede ser digerida y ambas pueden ser fermentables por bacterias del intestino. Puntualmente la fibra soluble es mucho más fácilmente fermentable por lo que tiene propiedades prebióticas y va a proveer una fuente de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son rápidamente absorbibles por el organismo. Nosotros los oxidamos, esa oxidación sí se busca porque es la que nos permite acceder a la energía proveniente de esos ácidos grasos. Ácidos grasos de cadena corta como el ácido propiónico me va a disminuir la producción de colesterol en el hígado, entonces me baja el colesterol total. También me va a incrementar la acidificación del ambiente dentro del colon. Eso va a hacer que hayan sustancias que se hagan menos solubles, por lo que entonces, o sea, va a hacer que la bilis sea menos soluble y va a hacer que entonces los ácidos biliares se haga una mayor conversión para poder generar más. Entonces, eso me va a ayudar a mejorar el metabolismo. Aparte, se genera un aumento en la excreta de bilis, disminuyendo, o sea, yo puedo excretar más por medio de la fibra, o sea, las desecho fuera de mi cuerpo por medio de las heces y por medio de la orina, y eso va a disminuir la conversión en mi cuerpo de ácidos grasos, de ácidos biliares libres a ácidos biliares secundarios, porque un exceso de ácidos biliares secundarios es considerado ya tóxico en el cuerpo.
Entonces, así es como la fibra va a ayudar, ya desde un punto de vista como más visto al microscopio, cómo me ayuda a controlar el colesterol en sangre. Estas son las revisiones literarias que se utilizaron para la charla de hoy. Espero que les haya sido de mucho provecho el tema de hoy. Y como comercial, para la próxima semana quedamos ya con síndrome metabólico, que vean que como que vamos a tomar todos estos temas que ya hablamos y los vamos a poner en uno solo, como para explicarle a las personas qué es el síndrome metabólico y qué nos serviría en ese caso. Correcto, doctora. La otra semana es un tema muy interesante. Bueno, vamos a ver qué consultas tenemos por acá. En el chat tenemos uno de eh, Liz Vega. Vamos a ver. ¿Cuáles de los suplementos discutidos esta noche sí tienen respaldo científico en la disminución del HDL? ¿Solo la coenzima Q10? Nosotros no buscamos una disminución del HDL. De hecho, en lenguaje popular está el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el que nos va a proteger el corazón, ese es el HDL. Y nosotros más bien siempre buscamos la manera de aumentar este colesterol. Hay formas como por ejemplo la realización de ejercicio y la mejora de los hábitos de alimentación que me ayudan a aumentar estos niveles en sangre. Se busca siempre un aumento. El que se busca disminuir siempre es el LDL. Y esos fueron los que fuimos viendo. Algunos son más efectivos en disminución del LDL que otros, pero puntualmente del HDL no se busca disminuir. Hay pacientes que a veces lo tienen muy elevado, el HDL, y eso por consiguiente lo que hace es como que eleva el colesterol total, porque es una suma de colesteroles, el colesterol total. Entonces, lo que se busca, lo que se ve es que a veces lo tienen muy elevado, que lo tienen por encima del 70, 80, que es súper cardioprotector, y me suben el colesterol total, un poquitito más arriba de 200. Cuando ese es el caso, generalmente no me van a dar ningún medicamento. Ni siquiera el doctor se va a preocupar porque lo que me está elevando el colesterol total es un colesterol súper protector. Entonces, bueno, sí, la elevación del LDL. Ahí vimos que estaba el magnesio, la coenzima y la vitamina D me lo elevan. Hay otra consulta de Cristian. Dice, ¿qué diferencia existe entre el ajo y el ajo negro? Ok, hay mucho estudio al respecto. Y no solamente ajo, ajo negro, hay diferentes tipos de ajo. El ajo del que yo les hablo aquí es el ajo, la suplementación de ajo normal, no es ajo negro, ni hay un ajo que ahorita no me acuerdo el nombre que empieza con K, que también le echan muchas flores porque es muy benéfico. Yo del que les estoy hablando es del ajo típico, común y corriente, el ajo blanquito que conseguimos. Eh, Diferencias puntuales entre ellos, pues el ajo negro es un ajo que ha sido fermentado. Me imagino que tendrá que tener cierto nivel de bacterias, pero honestamente no he ahondado en el tema como para decirles una respuesta definitiva de qué diferencias pueden haber y si habría algún beneficio mayor o menor. Si lo han probado, desde el punto de vista gastronómico, sí les puedo dar un poquito de la diferencia. Es más pastosito, es mucho más dulce e incluso sirve para realizar ciertos tipos de postres ahí exóticos, pero desde la nutrición en beneficios, no me atrevería a dar una respuesta porque no he leído puntualmente eso. Pero si gusta para la otra semana, si va a estar, yo con mucho gusto le consigo la respuesta. Bueno, ahí yo creo que no lo habíamos mencionado, pero la doctora Natalia también es chef. Entonces aquí tenemos muy completo el currículum, tenemos las dos visiones, la visión nutricional Sí. y la visión de la cocina. Y es muy rico, si no lo han probado, pruébelo, porque es un ajito muy dulce por el proceso que tiene. Es un ajito muy dulce, es muy pegajoso, eso sí al tacto, por aquello. Bueno, les comento que en la parte del chat les dejé el boletín por si les es más fácil descargarlo acá o si no, como siempre, pues se lo pueden solicitar a cada una de las vendedoras que ellas lo van a tener disponible. Bueno, hoy la metodología para premiar su participación es justamente las personas que nos hicieron consultas. Entonces,
a Liz y a Cristian, pues también pueden escoger el productito que deseen y con todo gusto se los hacemos llegar. No sé si por ahí había alguna otra consulta, si no nos vemos de hoy en 8 con el próximo tema que se las trae. Y como ven, todo ha sido diseñado para que vaya encadenado y conforme avanzamos hay un tema que a mí me apasiona y estoy esperándolo con muchas ansias, que es la parte de la microbiota y todo ese mundo tan maravilloso. Entonces, pues por ahí vamos, los invitamos a seguirse conectando y el día que no puedan están las grabaciones, pero por supuesto es súper enriquecedor cuando ustedes se conectan y pues participan. Yo por mi parte les agradezco mucho la atención brindada el día de hoy, haber asistido, escuchar toda la ponencia. Si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8. Como dice Paola, va a ser un tema muy bonito porque ya vamos como a darle ya más forma a todo lo que hemos venido viendo por pedacitos. El ser humano es un ser integral y sus enfermedades tristemente también. Entonces, verlas ya todas en conjunto, ver una persona por qué su metabolismo puede estar enfermo y por qué un metabolismo enfermo es el metabolismo que ya me empieza a dar problemas con el azúcar en sangre, con el colesterol en sangre, con la presión arterial y vea que todo está muy, muy de la mano. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más de eso como para que ustedes tengan una visión un poco más global de cómo se comporta el cuerpo una vez que ya nuestro metabolismo pues se nos enfermó. Muchísimas gracias por todo y que tengan muy bonito. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.